Veamos otro ejemplo de la resolución gráfica de un sistema de fuerzas no concurrentes. Lo primero que vamos a hacer es el polígono de fuerzas. ¿Qué tenemos? Tenemos tres fuercitas, una de 6, una de 4 y una de 2. La de 2 tiene un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal. La primera es vertical, la segunda es horizontal. Y vamos a darle unas distancias con respecto a cada una de ellas. No las vamos a utilizar, pero pongo distancias como para enmarcar el ejercicio bien. Esto es 5 unidades y esto es 3 unidades. Muy bien. ¿Cómo arrancamos con el polígono de fuerzas? Muy fácil. Traslado la primera fuerza con el mismo ángulo y la misma intensidad. O sea, en este caso es una fuerza vertical. Trazo una fuerza vertical de 6 unidades. Como dije recién, de la misma magnitud o intensidad y el mismo ángulo de inclinación. En este caso el 90 es una recta, una fuerza vertical. Desde este punto, de donde termina la fuerza, trazo una paralela y de igual intensidad o magnitud y con el mismo ángulo de inclinación. En este caso es horizontal, desde donde termina la de 6. Entonces vengo acá y trazo una de 4 unidades. Y desde acá trazo una de 2 unidades con el mismo ángulo, en este caso 20 grados. ¿Está bien? 20 grados. O sea, es una fuercita de 2 que con respecto al horizontal tiene un ángulo de 20 grados. Muy bien. Ahora, tomo un punto O llamado foco. ¿Está bien? Tomo un punto O llamado foco. Vengo y tomo este punto. Ese punto O puede estar en cualquier lado. ¿Está bien? En cualquier lado. Y empiezo a trazar los rayos. ¿Dónde empieza la primera fuerza? Por ahí arranca o pasa el rayo número 1. Desde donde empieza la primera fuerza hasta el punto O llamado foco. Este es el primer rayo. ¿El segundo rayo dónde va? Desde donde termina la primera fuerza hasta el punto O. Acá está el segundo rayo. ¿El tercer rayo dónde está? ¿Dónde termina la segunda fuerza? Vengo acá y acá está el rayo número 3. Y por último, donde termina la tercera fuerza, trazo el rayo número 4. Siempre hay un rayo más que la cantidad de fuerzas. Si hay 3 fuerzas, va a haber 4 rayos. Desde donde empieza todo, acá, hasta donde termina, esta es la resultante. Vengo acá, trazo la resultante. Esta es la resultante. Esto que está acá es la magnitud o intensidad de la resultante. Esto que está acá es lo que sacamos desde la forma analítica como raíz cuadrada de rx cuadrado más ri al cuadrado, que es la magnitud o intensidad de la resultante. Si lo mido a escala, siempre a escala, me debería dar como la parte analítica que hice. Muy bien. Si trazo una horizontal, el ángulo que me da, que es el ángulo de inclinación de la resultante, es el que calculamos como arco tangente de RI sobre RX. ¿Está bien? Entonces, el polígono de fuerzas, ¿qué nos da? Nos da la magnitud de la resultante y el ángulo de inclinación de la resultante. Ahora, ¿qué me da el polígono funicular? El polígono funicular lo que me da es la ubicación de la resultante. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Empiezo. Corto la fuerza número 1 con el rayo número 1 en cualquier lado. Vengo acá, trazo una paralela al rayo número 1, más o menos. Vengo y corto a la fuerza número 1 con el rayo número 1 ahí. Del punto de intersección, trazo un rayo paralelo al rayo número 2. Entonces, desde el punto de intersección de la fuerza 1 con el rayo 1, trazo un rayo paralelo al número 2. Hasta que el rayo número 2 corte a la fuerza número 2. Entonces el rayo número 2 corta a la fuerza número 2. Desde ese punto trazo un rayo paralelo al rayo número 3. ¿Está bien? Un rayo paralelo al rayo número 3. Hasta que ese rayo, el 3, corte a la fuerza número 3 o a su recta de acción. Sabemos que la fuerza se traslada según su recta de acción.
O sea, el punto de intersección va a ser este que está acá. Desde ese punto de intersección trazo un rayo paralelo al rayo número 4. Entonces vengo por acá y más o menos, para no confundir, estas medidas que puse las voy a borrar por un ratito. Las borro acá. Entonces vengo acá y trazo un rayo paralelo al rayo número 4. Más o menos vamos a suponer que es este. ¿Está bien? Vamos a suponer que es este. Este es el rayo número 4. Donde el rayo 4 y el 1 se cortan, por acá, por este punto, pasa la resultante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil. Tomo la resultante de igual magnitud y de igual ángulo de inclinación y la traslado a este punto. Entonces vengo acá y vengo. Tomo la resultante y la coloco acá. Vengo más o menos, esto tendría que ser, va todo a escala, ¿está bien? Va todo a escala. Vengo acá, más o menos, esta sería la resultante. ¿Está bien? Esta sería R. ¿Está? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ubicar la resultante. Como el punto nos determina o nos establece cuál es la recta de acción de esa resultante, esta resultante puede estar más arriba, más abajo, no importa. ¿Está bien? Pero pasa por ese punto. Lo último que hicimos nosotros de la parte analítica fue calcular la distancia de la resultante. ¿Y cómo la calculamos? Sabíamos que R por dr es igual a la sumatoria de momentos con respecto al punto O. Y de acá despejábamos que dr es igual a la sumatoria de momentos con respecto al punto O dividido la resultante. ¿Está bien? Cuando tomamos este punto O, vamos a suponer que ese punto O está acá, donde está la primera fuerza. ¿Está bien? Si ese punto O fue utilizado o fue el punto donde está la primera fuerza, la distancia de esta resultante, esta distancia, es la distancia perpendicular a la resultante que hay desde el punto O hasta ella. O sea, si trazo una recta perpendicular, acá 90 grados, esta distancia que está acá es la distancia de la resultante. ¿Está bien? Es la que calculé acá, que es la que puedo corroborar con esta distancia que está acá. Y ahí hicimos el polígono de fuerzas para calcular la magnitud o intensidad de la resultante y su ángulo de inclinación, y el polígono funicular para encontrar gráficamente la ubicación de la resultante, que podemos corroborar desde la parte analítica.